Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y como cada semana queremos darte una cordial bienvenida. Gracias por tu preferencia y gracias por los comentarios que nos mandan semana a semana de diferentes partes de nuestro país y de otros países. A nombre de todo el equipo que semana a semana preparamos este espacio de estudio, queremos decirte gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión vamos a estudiar una lección igual de importante que las que hemos tenido, la lección número 8, que se titula Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Y me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. La lección nos dice, a través del autor, el pastor Mark Finley, que un día encontró un hombre que llegó y entonces decía que había sido sanado de un cáncer de pulmón. Lo interesante es que este hombre venía fumando. Y entonces él se preguntaba, ¿será que realmente ese hombre fue sanado del cáncer milagrosamente como resultado del Espíritu Santo? ¿Y cómo es que este hombre se afanaba en decir que había sido sanado del cáncer y seguía fumando? Esto me lleva a hacerte 3 preguntas a manera de reflexión y de introducción de la lección. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿un milagro siempre proviene de Dios? Es bueno preguntarnos. La segunda pregunta es, ¿el milagro es evidencia del trabajo del Espíritu Santo? Vamos a hablar de esto. Y la tercera pregunta que te quiero hacer es, ¿podrá realizar el Señor un milagro en nuestra vida de sanación, como en este caso, y no cambiar nuestro entendimiento para seguir sus instrucciones basados en la palabra? Buenas preguntas. En esto estará basada nuestra lección. Así que quédate con nosotros porque será un tema apasionante. Vamos a hablar de los indicadores del verdadero y falso reavivamiento. Como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros 2 colegas y amigos. En primer lugar, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo. Pastor, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. No, es un placer estar nuevamente para el repaso de nuestra lección. Mandamos saludos a quienes nos ven en las distintas partes de nuestro campo, la Asociación Metropolitana, y también de los otros lugares donde nos sintonizan y se gozan junto con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y siempre es un gusto, pastor, llegar a diferentes partes, ahora que estuvimos de vacaciones, llegar a diferentes lugares y que la gente nos está siguiendo. Y siempre es un gozo, pastor, para nosotros. Claro, y quiere decir que el repaso de la lección está cumpliendo un propósito por el cual se prepara semana a semana. Correcto. Yo creo que eso es un gran aliciente para seguir preparando estos repasos. Una lección muy linda, ¿no, pastor? Esta es extraordinaria, realmente es una de las lecciones que desenmascara lo que puede venir y que puede causar confusión. Correcto. Un falso reavivamiento, Sí, ¿verdad? Sí, lo desenmascara la lección de esta semana. Claro que sí. Vamos a entonces a estudiar y vamos a darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a quien le damos también una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, pues para estudiar esta lección. ¿Qué te pareció, pastor? Bien, porque descubrimos que si se produce el reavivamiento se puede contaminar. Entonces hay que estar alertas, ¿sí?, para que el reavivamiento no se contamine y el discernimiento nos podrá evitar eso, ¿no? Si tenemos un discernimiento conforme a la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver. Claro que sí. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a, si les parece bien, a proponer nuestro bosquejo. 3 puntitos en donde se basará todo nuestro desarrollo de este estudio. El primer punto, pastor, a su parecer, ¿cuál sería de este bosquejo? De acuerdo a lo que la lección habla, son los peligros para que se lleve a efecto el reavivamiento. Los peligros para el reavivamiento. Y la lección habla por lo menos de 2 peligros, que quizá podríamos llevar a 3, de acuerdo a lo que la misma lección presenta, ¿no? Correcto. Así que peligros del reavivamiento, un buen punto. Sí. El segundo punto, pastor Abraham, a tu parecer, ¿cuál sería? El segundo punto sería, pastor, el verdadero conocimiento de Dios es practicar su palabra. ¿Okay? Hay que conocerlo y el conocimiento nos va a llevar. Hay que amarlo y el amarlo nos va a llevar al conocimiento, y entonces el practicar su palabra denota que en verdad conocemos a Dios, porque vamos a obedecer. No solo conocer, practicar. No solo conocer, practicar. Es el punto, ¿no? ¿Verdad? Gracias, pastor. Y el tercer punto, si les parece bien, que quiero sugerir, es el uso de los dones para el reavivamiento. Justamente la lección nos habla de los
los frutos, ¿verdad? De los dones y quién usa a quién. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Así que si les parece bien, ese sería el bosquejo de nuestra lección. Primer punto, peligros para un verdadero avivamiento. El segundo punto, el verdadero conocimiento de Dios es practicar su palabra. Y el tercer punto, el uso de los dones para el reavivamiento. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a iniciar este interesante repaso de la lección número 8, discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. No se vayan, en un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para desarrollar nuestro estudio basado en la lección número 8, titulada Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Ya dimos los puntos del bosquejo sugerente y en este momento les invitamos a que juntos hagamos una oración para iniciar nuestro estudio. Cariñoso Padre, queremos pedir de ti sabiduría para que todo lo que digamos, Señor, no sean palabras nuestras, sino sean conceptos inspirados por ti, que edifiquen nuestra vida y edifiquen a los que nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno al primer punto de esa interesante, muy interesante lección, que es peligros para el verdadero reavivamiento. Pastor Abraham, Pastor Isidro, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Digo peligrosos porque estamos en un, digámoslo entre comillas, un aparente despertar religioso, donde muchos movimientos se dejan ver, donde hay diferentes grupos que ofrecen muchas cosas milagrosas y demás. Y me parece, pastor, que esto está trayendo un peligro para el reavivamiento. ¿Cómo podemos nosotros identificar esos peligros, pastor? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la lección de Escuela Sabática de esta semana nos habla de lo que consideramos tres peligros, ¿no? Por un lado está el formalismo que trata de conservar la rigidez de los programas, trata de conservar el status quo sin que haya cambios. ¿Por qué tenemos que cambiar si esto siempre se ha hecho así? Y cuando uno dice, mira, es que esto es mejor, pueden ir a generaciones hacia atrás para justificar el no realizar cambios. Eso es un peligro. El otro está el fanatismo. El fanatismo es otro peligro que es muy serio, muy real, porque enfatiza una parte solamente de la doctrina, o una doctrina en específico de todo el grueso, y en ese pedazo de doctrina, o en esa sola doctrina, le pone todo el énfasis bien marcado y trata de que las cosas se hagan así, de acuerdo a ese poquito de énfasis. Y por otro lado están los milagros, de los cuales también habla la lección, donde hay personas que dicen el verdadero avivamiento debe ser seguido por milagros. Si no hay milagros, no está ahí el Espíritu Santo. Bueno, de eso justamente habla esa primera parte de la lección de Escuela Sabática. Tres grandes riesgos que pueden impedir el verdadero reavivamiento y la verdadera reforma dentro del pueblo de Dios. Claro que sí. Pastor Abraham, ¿cómo podemos nosotros mantenernos en el punto de equilibrio, pastor? Porque, como decía al inicio, vivimos en tiempos peligrosos donde por todos lados se dejan ver estos grupos, ¿verdad? O incluso en nuestra misma iglesia, ¿no? Algunos fanáticos, algunos formalistas, ¿no, pastor? ¿Cómo mantener el punto de equilibrio, pastor? Bueno, yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante en el segundo punto. Nuestra base, la base del reavivamiento, ya dijimos, es la palabra de Dios. Y ella es la que nos ha de guiar. El discernimiento, ¿no?, que el Hijo de Dios debe tener basada en la Santa Palabra para no caer en estos errores, ¿no?, que existen en la iglesia, ¿no? El formalismo, por ejemplo, ¿no? Ya lo explicaba algo el pastor. Alguien que se resiste al cambio, alguien que quiere permanecer en el pasado, sin ningún cambio en la liturgia, nada. Así fue y lo que fue es bueno y así lo conocimos y así seguimos y no cambiamos. O sea, algunos piensan que la liturgia fue inspirada por Dios y no hay que cambiarla. Sí, ¿no? La hora y la forma y todo eso, y se aferran a eso, dándole importancia de salvación a eso. Ese es el error, es el problema. ¿no? Ese es el problema, que lo que se hace, ya estamos aquí y con esto nos alcanza para salvarnos, ¿me entiendes? Y entonces
se le pone más énfasis a la forma que al fondo. Entonces, los formalismos no dejan que podamos profundizar en nuestra relación con Cristo Jesús. Es algo por arriba nada más, es algo superficial. Algo externo. Es el famoso barniz que le llamamos, Así es, el ¿no? barniz espiritual. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que padecían de esto, del formalismo, sepulcros blanqueados. Por arriba están bonitas las lápidas, pero por dentro está la podredumbre, ¿no? Así que entonces no caigamos en esto de vivir una vida espiritual superficial. Yo creo que hay que profundizar en nuestra experiencia con Cristo Jesús. Correcto. Y el fanático, pastor, puede ser muy peligroso una persona fanática, pastor, porque puede llegar a extremos desastrosos. Nosotros vemos el fanático que se aferra a un punto específico y todo aquel que no está de acuerdo a su punto, él mismo lo condena. Por ejemplo, alguien puede ser fanático en el estilo de vida adventista de manera muy específica con la alimentación. Nosotros creemos, ¿verdad? Yo estoy convencido del régimen vegetariano y lacto-vegetariano, yo estoy convencido de eso. Pero yo no puedo hacer de eso mi énfasis, diciendo, ¿sabes qué? Si tú comes carne, o si tú comes carne, o sea, algún hermano que coma carne, está perdido, deben de... A ver, espérate, eso es tu caballito de batalla, entonces eso yo lo puedo convertir en mi látigo para medir a la gente. Entonces, aquí es donde viene el asunto del fanático. El fanático mide a los demás por él mismo. Él es la medida. ¿Y a él quién lo mide? Correcto. Esa es la gran pregunta. ¿Y a él quién lo mide? Entonces, yo mido a los demás por esa medida que yo mismo puse. Entonces digo, ¿saben qué? Yo soy vegetariano. Por lo tanto, soy más santo que tú, porque cumplo lo que dice el anejo ahí. No debe entrar ni un gramo de carne por mi boca. Bueno, eso es fanatismo. Yo no estoy diciendo que el estilo de vida no es importante. Claro que es importante. Como vamos a ver en el punto número 2, como mencionaba el pastor Abraham, todo es afectado por el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a tener que dejar muchísimas cosas. Pero el fanático enfatiza de tal manera cualquier punto que a él le gusta, que quiere que los demás se conviertan a ese punto y que justamente solamente sea a lo único que se le dé énfasis. Cuidado, cuidado. Ese es un estilo que no tiene que ver con un regamiento y una reforma positiva dentro de la iglesia. Sí, un fanático no acepta lo que dice la sierva del Señor también, que nadie es conciencia de otro, ¿no? La relación es personal con Cristo Jesús. Lo que sí se nos invita es acercarnos y a profundizar nuestra relación con Cristo Jesús. Y el que se compara con Cristo, ¿verdad? Entonces verá que le falta mucho y entonces, ¿verdad?, pedirá ayuda al Señor Jesús para parecerse cada día más a Él. ¿Okay? Yo creo que ese es el camino adecuado y no alguien que esté ahí fustigando a la gente, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto y esto y esto. Ese es un fanático, no tan peligroso, pero hay fanáticos, pastor, que se pueden colocar dinamita o explotarse para matar a gente y cosas como esas también, en el nombre de Dios. Sí, ese es el gran problema, pues, del fanático. El fanático está tan, y la palabra aquí es radicalizado en sus ideas, que es capaz de dañar a otros por defensa de sus ideas radicales. Ahora vean, dañar a otros. No estoy diciendo de que, porque la Escritura, alguien puede decir, bueno, es que la Escritura dice que nosotros debiésemos estar dispuestos a morir por Cristo. Claro que sí, pero cuando yo muero por Cristo no daño a nadie más. Pero hay fanáticos que están dispuestos a morir e inclusive dañar a otros sin que esto les ocasione ningún problema de conciencia y que al contrario digan, bueno, yo estoy haciendo todo esto y después de esto me toca el paraíso, cosas de esas, ¿no? Esos son los extremos que justamente aquí mencionan. Sí, pastor, yo creo que tanto el fanatismo como el formalismo contaminan el reavivamiento que estamos buscando, ¿no? Y otra cosa es el buscar milagros, ¿no? Hechos sobrenaturales, ¿verdad? Y decir que eso debe seguir al reavivamiento, ¿no? Sobrenaturales, digamos, a simple vista, ¿no? Milagros. Cuando se desconoce
que un mayor milagro es precisamente el reavivamiento, ¿no? Porque a través del reavivamiento, la reforma, el arrepentimiento, la conversión que Dios hace en nuestras vidas es el mayor milagro. Claro. Pero algunos no satisfechos con eso, porque a lo mejor no están experimentando un verdadero reavivamiento, piden señales y milagros para justificar o para decir que ese reavivamiento es verdadero. Tiene el sello divino, ¿no? Cuando no necesariamente. Exacto. Porque uno tiene que aceptar que en las Sagradas Escrituras nos previene justamente de ese asunto. No estamos diciendo que no haya milagros verdaderos, lo que estamos diciendo es que los milagros nos lleven a ponerle todo el énfasis nada más otra vez en el milagro, que eso nos puede llevar inclusive al mismo fanatismo. Es decir, si no hay milagros, no hay verdadero reavivamiento. Cuidado. Y el peligro, pastor, es que hay hermanos de iglesia que piensan eso. Bueno, justamente eso es lo que la lección dice. No son los milagros un sello de un reavivamiento verdadero. Eso no son lo que le da el imprimatur, ¿no? Y si nosotros vemos estos tres aspectos, el formalismo, el fanatismo y los milagros, nosotros notamos una cosa: todos los que lo enfatizan lo hacen por sentirse bien ellos mismos. O sea, me siento bien con esto. Recordemos que no es por cómo nos sentimos, sino es en lo que creemos. Yo creo en el Señor Jesucristo, que Él me da la salvación. Yo me salvo por creer, no por sentir. Pero hay personas que dicen, es que haciendo esto me siento bien. Y qué pena, porque el reavivamiento y la reforma no nos llevan a sentirnos bien, nos llevan a creer. Correcto. Que Jesús es nuestro Salvador y que entonces Él es el que está ocasionando el querer y el hacer por su buena voluntad. Claro que sí. A través de la historia, pastor, ha habido personas que siempre buscan milagros y piden milagros. Leemos en Mateo 12, 38, dice: entonces le dijeron algunos escribas y fariseos, maestro, deseamos verte hacer alguna señal para creer en él. Esto no es nuevo, pastor. Exacto. Él respondió: esta generación mala y adúltera pide señal, pero no le será dada otra señal que la del profeta Jonás. Es decir, ¿qué pasó con Jonás? Predicó y 120,000 almas se convirtieron. Ese es milagro, ¿verdad? No que haga llover o que caiga fuego del cielo. O sea, la gente pide esas cosas espectaculares, cuando una cosa espectacular y poderosa se debe de llevar a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Sí, y justamente para terminar este segmento, me parece que lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero el fin será conforme a sus obras. Es decir, habrá personas que tal vez realicen milagros y todo esto, pero no necesariamente es en el nombre del Señor, porque ya lo dijo Pablo. O puede ser en el nombre del Señor, pero no necesariamente viene de Dios. Así es, porque como dice también San Mateo capítulo número 7, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Y el Señor va a decir: sabes que yo no te conozco. Oye, pero ¿cómo es posible si yo eché demonios en tu nombre? El Señor dice: no te conozco, simplemente. No eres de los míos, no tienes mi nombre escrito en tu frente. Qué tremendo. Pues vamos a hacer con esta reflexión una pausa y en un momento vamos a continuar con esta importante y maravillosa lección. No se vayan. Dije un día: a mis caminos atenderé. Quise guardar mi vida del mal para no pecar, mas de tristeza callé, se enmudeció mi corazón, se agravó mi dolor. Ahí comprendí lo frágil que soy, que el hombre sombra es, que en vano se afana en las cosas de este mundo sin control. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?
mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Dije después, dame fuerza para vencer, hazme saber lo que debo hacer, búscame, Señor, porque sin rumbo voy, débil me siento hoy, alejada y confundida. El día se acerca y tú vienes, Señor, sin ti yo no soy nada. Oh Dios, toma mi vida, yo quiero tu salvación. Y ahora, Señor, que esperaré, mi esperanza está en ti. Quita mis lágrimas, oye mi oración, escucha mi clamor. Escucha, Señor. Escucha, Señor. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 8, titulada Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Ya analizamos la primera parte, que es los peligros del reavivamiento, o los peligros para que se genere un verdadero reavivamiento, y ahora vamos a entrar al segundo punto, que es el verdadero conocimiento de Dios es practicar su palabra. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ya hablamos de los peligros, hablemos de la otra cara de la moneda. ¿Cómo podemos mantenernos en el punto de equilibrio, pastor, y experimentar un verdadero reavivamiento? ¿Cuáles deben ser esos indicativos que nos dicen que realmente estamos experimentando lo que Dios quiere, un verdadero reavivamiento? El verdadero reavivamiento empieza por el estudio de la palabra del Señor, y por eso es que dijimos que era uno de los pilares del reavivamiento. Eso es lo primero. Pero aquí la gran pregunta sería, ¿y qué pasa cuando yo realmente estudio la palabra del Señor? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, lo que sucede es que la vida se ve afectada por el poder del Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo es el que viene y me convence, como dice San Juan 15, de pecado y justicia y juicio. Eso me convence. Y ahora, cuando Él me convence, entonces yo tengo que arrepentirme de mi pecado, confesar mi pecado, y dejar que Dios actúe en mi vida y que produzca los cambios necesarios en mi vida. Ahora, ¿quién me cambió? ¿Yo cambié solo? No. El ser humano, a veces nosotros o muchas personas piensan que tiene poderes específicos, y el humanismo, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Tú tienes un potencial bien grande, solamente deja que el potencial salga, y cuando el potencial salga tú vas a mostrar al mundo lo que verdaderamente eres. Lo que nosotros como cristianos creemos es, el único que puede producir cambios y transformaciones en la vida del ser humano es Dios, claro. Es Dios, y es estar en Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿qué pasó al estudiar la palabra del Señor? Se afectó toda la vida. Es una nueva criatura. ¿Y qué significa nueva criatura? Nueva manera de pensar. Nueva manera de vivir. Nueva manera de vivir. Nuevos hábitos, nuevas prácticas. De actuar, nueva manera de relacionarse con quienes lo rodean. Todo se afectó. Fue un cambio holístico. En toda su vida se nota el impacto que ha producido el estudio de la palabra del Señor. Y ese impacto, ese cambio, pastor, es producido por el Espíritu Santo. Así es. No es que el ser humano decida hacerlo. No tiene la capacidad de hacerlo. Si está fuera de ellos, no tiene capacidad. Por eso la lección se llama discernimiento. Es decir, ver lo bueno o lo malo, lo verdadero o lo falso.
discernir eso, ¿sí? Eso, saber distinguir eso, va a salvaguardar, va a poner una barrera, un escudo para el reavivamiento y que se dé un verdadero reavivamiento. Pero ¿quién discierne las cosas? El Espíritu Santo nos habla a través de la santa palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la base del reavivamiento. Ahora, algo que enfatiza la lección es la palabra versus la experiencia. Muchas veces nosotros, por sentir o experimentar, ¿sí? Creemos que eso es reavivamiento, eso es estar bien con Dios, experimentar algo, sentirse bien. Estaba platicando entre semana con una persona a quien tengo la oportunidad de estudiar con él la Santa Palabra, y me decía que se siente a gusto creyendo en él. Estábamos platicando y a veces el profe habla como tratando de decir, a ver qué me dices de esto, ¿no? Dice, si yo sueño con mis familiares que están muertos, yo me siento contento y me siento a gusto. Esa es mi experiencia. Y es lo que creo, me dijo. Le digo, mire, yo no creo eso, yo creo otra cosa, ¿sí? Ahora, usted cree de una manera, o siente de una manera, se siente a gusto cuando sueña con sus muertos y cree que vienen a protegerlo o a estar con usted. Yo creo otra cosa. ¿Quién está en lo correcto? Bueno, vayamos a la santa palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a decir qué. O sea, no basemos nuestra experiencia espiritual, ¿verdad?, en cómo me siento. En sentimientos. En mi experiencia, en emociones. Correcto. La base de todo verdadero reavivamiento es la santa palabra de Dios. Y el reavivamiento sucede cuando el Espíritu Santo graba la palabra de Dios en nuestra mente. Ese es un verdadero reavivamiento. Eso significa, pastor, que podemos estar aparentemente sintiendo, experimentando ese reavivamiento o creer que lo estamos haciendo, pero estar lejos de la palabra. Desde luego. Por eso es que tenemos que entender inclusive lo que significa discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Porque a veces damos por sentado que todo se conoce, ¿no? Pero discernimiento es distinguir entre dos o tres cosas y hacer la diferencia entre ellas. Que eso es de lo que está hablando la lección, por eso es que es tan importante. El estudio de la palabra de Dios me lleva a distinguir lo falso de lo verdadero. Amén. Pero yo no, hay personas, yo he conocido personas que a veces dicen, oye, es que tienes que estudiar esto otro para que conozcas. A ver, espérate. Primero tienes que conocer la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Ese es el filtro, esa es la lupa, por ahí debe pasar. Porque una vez que tú conoces la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, tú vas a poder distinguir cualquier asunto falso. Correcto. Porque dices, ok, yo conozco la verdad. Ahora, si alguien viene y me dice algo, a ver, espérate, voy a usar mi discernimiento. ¿Qué significa esto? Hacer la distinción entre dos cosas. La palabra de Dios dice una cosa, lo que tú dices es otro. Estoy haciendo la distinción y ahora yo puedo decir, esto es falso o esto es verdadero. Lo metemos en el filtro, correcto. Así es, se mete en el filtro. Y justamente ese es el asunto tan medular y tan impactante de la lección. Tenemos que conocer la palabra, porque la palabra sí impacta la vida. Si la palabra de Dios no impacta mi vida, quiere decir que yo no la conozco. Porque San Juan 17:3 dice, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Si la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo, pues ¿dónde lo puedo conocer? ¿Dónde puedo conocer a Dios? ¿Dónde puedo conocer a su Hijo Jesucristo? ¿Dónde puedo conocer del Espíritu Santo? Pues en su palabra. Ahora sí no me deja ninguna opción más. Y entonces cuando alguien me viene con que un escrito que salió por ahí, con otro escrito que salió por acá, tal cosa que viene por ahí, yo digo, a ver, espérate, aquí están los escritos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice mi Dios? Por eso es que es tan importante conocer la palabra. Mientras yo no conozca la palabra y practique la palabra, que es justamente este segundo punto. No solo conocer. No solo conocer. Conocer y practicar, que es el punto básico aquí. Entonces, si yo conozco y yo practico, ahora sí sabré lo que es falso, lo que es verdadero, lo que parece que es, pero que tiene partes falsas. Recordemos, un asunto que viene, que parece que todo es verdadero, pero tiene una parte falsa,
es falsa. Como las preguntas que nos hacían en la escuela, ¿no? De falso y tiene verdadero. un poquito falso. Tenía un poquito falso. Cuando yo estaba de profesor en la Universidad de Montemorelos, algunos de los estudiantes sonreían cuando yo les ponía una columna de falso y verdadero. Porque hay declaraciones que parecen totalmente, ¿qué cosa? Verdaderas, parecen, pero tienen una partecita falsita. Y entonces los muchachos a veces se iban con la finta porque decían, oiga, pastor, pero si esto parece que es de a de ver, parece que es verdadero. Sí, pero parece. Una cosa es que parezca y otra cosa es que sea. Lo mismo sucede al evaluar todo lo que acontece a nuestro alrededor en lo que tiene que ver con el verdadero conocimiento y la verdadera práctica de la palabra del Señor. Va a afectar nuestra forma de vestir, va a afectar nuestro estilo de vida en cuanto al consumo de alimentos, va a afectar nuestro comportamiento, va a afectar nuestras relaciones. Todo eso lo va a afectar. No podemos seguir siendo los mismos. Y va a haber iglesias que aparentemente son verdaderas porque tienen mucho, pero hay una parte falsa. Exacto. Y no podemos decir que son verdaderas. Sí. Mientras más conocemos de Dios a través de la santa palabra de Dios, más lo amamos. Y mientras más lo amamos, más le obedecemos. Y nos da alegría obedecerle, porque estamos viviendo conforme a su voluntad. Ahora, ya vimos en el segmento pasado tres peligros del reavivamiento. Cuando uno lee la palabra de Dios y nada más la conoce pero no la hace, es un formalismo. Cuando alguien conoce la palabra de Dios pero pone énfasis en una sola doctrina, en un solo punto, o la malentiende o la lleva al extremo. Fanatismo. Entonces, ¿qué es un verdadero reavivamiento? Es conocer la palabra de Dios y hacerla, ¿sí?, conforme a su voluntad, conforme a lo que el Espíritu Santo implantó en nuestra mente. ¿Ok? Y entonces ahí se dará el verdadero reavivamiento. Cuando guardemos toda la ley de Dios y hagamos caso a todo lo que el Señor nos dice en su santa palabra. No apuntando en una sola cosa o no haciéndole caso. Sí, yo creo que el pasaje del libro de Apocalipsis que nos podría resumir todo esto que estamos hablando es Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee la palabra de esta profecía. Dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ellas, porque el tiempo está cerca. 3 cosas. Leer, oír y practicar. Si estos 3 no están conjuntados, la persona no tendrá cambios en su vida, ni podrá recibir la bienaventuranza que el cielo tiene prometido, ¿no? Claro que sí. Bien, vamos a hacer una segunda pausa. En un momento más regresamos en esta interesante lección número 8, discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. No se vayan, en un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos llegando prácticamente a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección número 8, discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Analizaremos el tercer y último punto, que es el uso de los dones. Y hemos hablado en esta mesa sobre los peligros del reavivamiento y sobre el verdadero reavivamiento. Pero hoy, pastor, en este momento hablaremos sobre el uso de los dones. ¿Por qué es importante hablar en este contexto de los milagros y de cosas correctas y falsas el asunto de los dones, pastor? Vemos que en algunos casos los dones se utilizaron para presumir, en algunos casos se utilizaron para usarlos a su placer y algunos lo hacen así hoy en día. ¿Cuál es el punto de equilibrio también con el uso de los dones, pastor? Bueno, al igual que lo que nosotros veíamos de los fanáticos, nosotros podemos caer en un fanatismo a la hora de los dones, porque le podemos dar énfasis a un solo don. Y la Biblia no habla de un solo don. La Biblia habla de una riqueza de regalos, si podemos utilizar esa expresión, que Dios le dio a su iglesia
a través de todas las personas que componen la misma. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo de 4 en adelante, dice, tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo tiene muchos miembros y no todos tienen la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Ahora, él después dice, si tiene el don de profecía, úselo conforme a la ley de la fe. Si el de servicio, úselo en servir. El de enseñar, en enseñar. O el de enseñanza, en enseñar. El que exhorta, en animar. El que reparte, hágalo generosamente. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Es una riqueza de dones. Ahora, de estos dones, ¿cuál es el mayor? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mayor de todos estos dones? Y nosotros podemos decir con una sola palabra, ninguno. Todos deben ser utilizados. Esa es la mayor riqueza que justamente esta última enseñanza tiene. Por eso es que no todos tenemos los mismos dones, ni no todos podemos darle énfasis a un solo don. Decir, bueno, es que yo tengo este don, pero es mayor que el tuyo, ¿verdad? Por lo tanto, si este es mayor que el tuyo, pues soy mayor que tú. Cuidado. Eso no te sientas mal, pero... Eso no es lo que dice la lección de escuela sabática de esta semana. La lección de escuela sabática de esta semana justamente pone el énfasis. El mismo autor dice, bueno, hay dos categorías, unos son cualidades y otras son vocaciones, pero ambos son necesarios. Y todos suman para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es. O sea, uno no puede escoger su don. No, yo quiero tener este. Calma, te digo yo. Es Dios quien te lo da, dependiendo de las necesidades de la iglesia. A uno le da una cosa, a otro le da otra, a otro otra, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para que la iglesia crezca. ¿Sí? Para edificación del cuerpo de Cristo, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, los dones, ¿para qué son? No es para aprovechar, si tú, para estar presumiendo. Si tú sabes cantar, si tú sabes hacer esto, si Dios te lo dio, entonces, si Dios te lo dio, ¿de qué presumes? No es tuyo, te lo dio Dios, es para alabar su santo nombre. Todos los dones y todos los talentos que hay en la iglesia es para predicar el evangelio, dándole gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? Así que entonces, aún la glosolalia que algunos grupos religiosos le ponen tanto énfasis en hablar en lenguas, es un don de Dios. Pero si vemos en la palabra de Dios, cuando se dio la glosolalia, cuando había multitud de gente para predicar en otros idiomas. Todo don, todo talento es para predicar el evangelio y para glorificar a Dios. Y no para hacer, pastor, y no para hacer negocio. Porque también hay algunos que toman ese don y quieren hacer negocio y sacar su beneficio personal. Es que lo que decía el pastor es un asunto clave. Dios usa los talentos para un momento específico, para eso da los dones. Pero vean ustedes, nosotros podemos ponerle énfasis a ese solo don y nos olvidamos de los otros. Es que eso es lo que justamente trata de prever la lección de esta semana. No es un solo don el que identifica el verdadero reavivamiento y la verdadera reforma. No es ese hecho nada más. Hay otros más que lo acompañan. Por eso es que 1 Corintios capítulo número 12, versículo de 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo, no cambia ni varía. Así es. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversas actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas es el mismo. A cada uno es dada manifestación del Espíritu para el bien común. A uno le da espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu. Y después en el 10 y en el 11, todavía dice, a otra operación de milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, otra diversidad de lenguas, otra interpretación de lenguas. Bueno, pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular como él quiere. Entonces, otra vez volvemos, la pregunta es, ¿cuál es mayor de todos estos dones? Ninguno, todos son importantes. Todos los produce el mismo Espíritu. Y si llevan un mismo propósito. Si yo digo, este es mayor que este otro, espérate, pues ¿quién lo produjo? El Espíritu produjo exactamente lo mismo. Entonces estamos, pastor, en un peligro cuando hay personas que dicen, no, yo utilizo al Espíritu Santo y voy a sanar a todas las personas en masa. Hay un peligro, pastor. Y es un peligro muy grande porque
Es el Espíritu Santo el que utiliza las personas. ¿Quién usa a quién? No nosotros quienes utilizamos. El Espíritu Santo, en otras palabras, no es una herramienta. El Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, ¿quién me utiliza? ¿Yo utilizo a Dios o Dios me utiliza a mí? Entonces, por eso es que en aquel día, de acuerdo a lo que recordamos hace un rato de San Mateo capítulo número 7, en aquel día muchos van a recibir sorpresas. Porque hicieron milagros. Y esos milagros la gente podría testificar que los hicieron. Yo no sé, recordemos que la Biblia no trae todo lo que podría hacer, ¿no? Pero yo imagino a esa persona diciendo, oye, espérate, aquí tengo testigos. Es más, mira, los testigos están allá dentro de los salvados. Aquel y aquel y aquel, yo le hice milagros. No te conozco. Pero el Señor de todo modo va a decir, ¿sabes qué? Yo no te conozco. No sé quién seas. Porque tu vida nunca manifestó el don del Espíritu. Y el don del Espíritu, de acuerdo a lo que dice Gálatas, es una vida transformada. Más el fruto del Espíritu es, y viene ahí una lista de lo que es el fruto del Espíritu. Y ese milagro, o esos milagros, no vinieron de Dios. Esos milagros, de acuerdo a esta gente que los hizo, Así no es. venían de Dios. Ahora, no todo el que hace un milagro es siervo de Dios. Entonces nos preguntaríamos, ¿siervo de quién es? Pero en fin, ahí lo dejamos. Y quien debe de discernir es el Espíritu Santo obrando en nuestra mente. Algo de esto pasó en la iglesia primitiva. Hechos 8 nos habla de Simón, el mago, ¿no? Yo creo que recuerdan. Sí, entonces Simón dice que tenía embelesada a la gente practicando la magia, ¿no? Y todos lo tenían ahí como algo importante y le decían, este es el poder, el gran poder de Dios. Pero viene Felipe, predica el Evangelio, y cuando la gente cree en el Evangelio, ¿sí? Los hombres y las mujeres son bautizados. Mira, ¿cómo dejan todo eso? Porque ahora entra el elemento que discierne entre lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, que es la palabra de Dios. Dejan lo espectacular y vienen a que Dios los cambie, los perdone, los transforme. El corazón. Tanto así que Simón dice, yo también, ¿no? Y andaba con Felipe detrás y viendo cómo le hacía Felipe, y se dio cuenta que cuando ponía Felipe las manos sobre otros, los otros recibían el Espíritu Santo. Oye, yo también lo quiero. Véndamelo. Véndemelo, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo le hago para...? No somos nosotros. Es Dios quien determina los dones. Y pastor, yo creo que puede hablar más acerca de esto, pero creo que este es un ejemplo de que la gente está en un lugar, en una equivocación, embelesados viendo milagros, viene el Evangelio, dejan eso y entonces experimentan el verdadero milagro en el corazón. Sí, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 13, versículos 13 en adelante, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí cualquiera, hermano, diría, ¿y esto qué tiene que ver? Vean lo que dice el versículo 13. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Es decir, ¿qué milagros más grandes como esto? Porque el milagro que está citando aquí Juan se refiere a el milagro que realizó Elías cuando vino fuego del cielo y consumió la ofrenda que él había puesto ahí en el Monte Carmelo. El otro va a hacer algo semejante. ¿Se parece o no se parece? Cualquier persona, oye, hace que descienda fuego del cielo. Quiere decir que su sacrificio parece. Cuidado. El estudio de la palabra de Dios es lo único que nos puede dar discernimiento para ver qué es lo verdadero, qué es lo falso. Y los frutos y los dones, nosotros tenemos que utilizarlos con un solo propósito. Porque es cierto que edifican a la iglesia, pero hay otra, la palabra que usa Efesios capítulo 4 dice que es equipar a la iglesia. Equipa a la iglesia, ¿y para qué la equipa? Para predicar el evangelio. Para eso son los dones. Por eso es que no hay un don que sea mayor o menor. Este es más o este es menos. Todos los dones tienen el mismo propósito. Por un lado, edificar a la iglesia, y por otro lado, equipar a la iglesia para que el evangelio pueda ser predicado en todos los lugares de la tierra.
Lamentablemente hemos llegado al fin de esta apasionante lección. Creo que estamos todos de acuerdo en que fue una lección muy hermosa y muy profunda. Ojalá que haya edificado tu vida como edificó la nuestra. Pero para despedirnos, vamos a pedir a nuestros colegas y amigos dar palabras finales, pastor, para nuestros hermanos que nos siguen. Yo nada más quisiera invitar a nuestros hermanos para que pudieran estudiar más la palabra del Señor. Hermano querido, estudia más las Sagradas Escrituras, de tal manera que conozcas tanto la verdad, que Dios te ayude rápidamente a descubrir el error. Y que esta verdad no tan solo la conozcas, sino que pueda producir una transformación plena en tu vida, de tal manera que un día, con todos los redimidos, puedas estar en el reino de los cielos. Muchas gracias. Pastor Abraham. Creo que la lección de todo este trimestre nos invita a experimentar un verdadero reavivamiento y la reforma. Para que sea verdadero el reavivamiento, debemos poner la base segura, que es la santa palabra de Dios. Que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra mente y que pueda poner en nuestra mente su santa palabra para que la obedezcamos y así se produzca lo que estamos buscando, un reavivamiento en la iglesia. Muchas gracias, pastor. Y hermano, recuerda que el mayor milagro que el Señor puede obrar en tu vida es tu corazón transformado. No bases tu vida en milagros. El mayor milagro el Señor lo va a hacer cuando tú lo tengas en tu corazón y entonces tu vida será una evidencia de ese maravilloso poder. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga.